Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy estamos compartiendo con Emanuel Luna Valiente, Luis Núñez y un servidor, para compartir con ustedes igual todas estas ideas económicas de actualidad que tenemos, que en cierta manera ilustrar al pueblo dominicano para que no se deje manipular con las informaciones que dan sectores interesados. Por ejemplo, nuestra economía creció en el primer semestre un 4%, según nos informa el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu. La oposición al gobierno ahora critica que está de acuerdo con el 4% por primera vez en 7 años. Dice la oposición que sí, que es verdad que crecimos un 4%, pero que se habló mentira porque la proyección era 7.5 y que fíjese cómo este asunto ahora crecimos un 4 porque el gobierno disminuyó sus gastos. Bueno, también ese es otro problema porque la oposición decía que el gobierno es un despilfarrador de los recursos, que gasta sin ningún miramiento y que al contrario, en vez de estar recogiendo los gastos, lo que está es aumentándolo. Entonces le decíamos a Luis Manuel Luna Valiente, a José Manuel Luna Valiente, perdón, ¿qué podría él decirnos si nosotros hubiésemos crecido un 8% en vez de un 4%? ¿En qué se sacrificaría entonces la economía dominicana y en qué puede perjudicar el bienestar del dominicano? Si en esta situación creciéramos un 8%, ¿qué nosotros tuviésemos entonces en contraposición contra ese 8% de crecimiento en vez de un 4%? Mira, si nosotros hubiéramos crecido un 8%, tuviéramos indudablemente una mayor capacidad de redistribución de riqueza, una mayor capacidad de redistribución de recursos para bienes de capital o bienes de consumo. Tuviéramos indicadores mucho más atractivos en los sectores financieros, en los sectores comerciales. El sector construcción, por ejemplo, que tuvo un decrecimiento de menos 2.1% para este periodo, pero eso también se veía venir. Ahora, un 4% es cónsono con la realidad del choque externo, porque nosotros hemos tenido una economía que depende y que tiene una alta volatilidad. O sea, tiene una alta volatilidad a cambios en precios. Entonces, nuestra economía, que por ejemplo ha importado más, pero a su vez ha exportado más también. El turismo ha crecido, las remesas se han mantenido. Fíjate que las dos categorías del sector externo que más critican las personas que hablan de economía, no los economistas y comentaristas pegados a economistas, son las remesas y el turismo. Que el turismo se va a caer, que el turismo que está derrotado, que el turismo no tiene... Sin embargo, el turismo, el último informe del Banco Central acaba de decir que siguió creciendo y acumula casi un 6% en el año, en donde en todo el mundo el turismo se ha caído. El sector remesas, que debió haberse caído drásticamente, mantiene prácticamente un nivel de crecimiento. Estuvo estancado en el año 2009, subió un poco en el 2010 y sigue subiendo. O sea, nosotros hemos tenido de la diáspora en los Estados Unidos, de la diáspora en Europa, de dominicanos, un flujo de recursos a través del sector. ¿Y ese mayor crecimiento con relación a la inflación? ¿Cómo hubiese esa ecuación, esa relación de crecimiento con inflación, cómo hubiésemos estado? Ahí la inflación cuestión es la siguiente. Mira, o sea, ahí, por ejemplo, o sea, el gran porcentaje en el tema de inflación está producido por el shock petrolero. El 85% de la inflación está producido por el shock petrolero. Ahí te llevo. Y esa es una variable externa a la cual no manejamos. Ahí te llevo. Si tuviésemos tenido un crecimiento de 8% con este problema de choque externo, la inflación hubiese estado en 2 dígitos fácilmente entonces. Exactamente. Y ahí eso no lo hubiésemos podido soportar. No, y fíjate que es una de las cosas que siempre nos han tratado de echar un lobo, como tú decías, de algunos economistas, y sin embargo, fíjate que la economía es inteligente, el mercado es inteligente, y los agentes económicos también son inteligentes. Yo te voy a dar un ejemplo, y un ejemplo a los amigos televidentes. Yo conozco muchísimos proyectos en carpeta, muchísimos proyectos en compañías de firmas de abogados en desarrollo, muchísimas negociaciones en desarrollo en el país. Tenemos en este momento otra ola de fusiones, adquisiciones, y eso no pasa en un país donde no hay crecimiento, donde no hay estabilidad macroeconómica. Lo que pasa es que si nosotros quitamos la pantalla y quitamos lo que tenemos al lado y de frente y por todas partes, que es una campaña electoral, entonces indudablemente las cosas fueran diferentes. Ahora, yo creo, y estoy plenamente consciente y seguro,
que la estabilidad macroeconómica va a vencer cualquier campaña electoral y se va a mantener. Así es. Indudablemente. Y yo creo que en esto hay que reconocer que las autoridades monetarias dirigidas por el gobernador Valdés Albizu han mantenido un estricto monitoreo y control de las variables financieras, específicamente las dos que son de política monetaria: tasa de cambio, tasa de interés. El Banco Central no hace otra cosa que no sea tratar de incidir en ese control. Fíjate que hemos tenido, y ustedes son testigos, de que hemos tenido, de que constantemente nos dicen, la tasa de cambio se va a disparar, la tasa de cambio se va a disparar. Dijeron, las tasas de interés se van a disparar, pero todo el mundo lo sabía. Inclusive en mi última participación hace unos meses atrás, habíamos dicho que la tasa de interés iba a subir y era normal, porque no hay otra forma. Por la política monetaria restrictiva. Por la política monetaria restrictiva. Usted no puede abrirle el gas a la banca, a los recursos, para que esos recursos salgan a la calle a buscar dólares, porque la gente lo que hace es que inconscientemente trata de protegerse. Entonces, usted entra, por ejemplo, que en las últimas estadísticas del banco que están al día, y usted ve los movimientos a la baja en este momento en la tasa de interés, en la tasa de interés activa. Las tasas de interés activas han bajado en las últimas 3 semanas entre 1 y 2 puntos. Sin embargo, nadie lo comenta. O sea, el que va hoy a un banco se encuentra con que recibe otra información que no es la que recibió hace un mes atrás, cuando las tasas subieron hace 2 meses atrás. ¿Y qué pasó con la tasa de cambio? Se mantuvo. La estábamos esperando supuestamente en un 40 por 1. Pero este es un tema bien clave. El hecho de que la economía haya crecido un 4% y no un 7,5%, como creció el año pasado, que es lo que la oposición le está criticando al gobierno, que ahora está creciendo menos de lo que creció el año pasado. Es bien clave esto, porque lo que pasa con esto es lo siguiente: si nosotros hubiéramos tenido unas autoridades que no hubieran sido previsoras y hubieran permitido que la economía siguiera creciendo al ritmo en que lo hizo el año pasado, tal vez hoy día nosotros tuviéramos una situación peor, porque tuviéramos una situación de desconfianza, tuviéramos una situación de inestabilidad de precios, tuviéramos una situación tal vez de salida de capitales, tuviéramos una situación mucho más difícil de manejar, porque la economía hubiera crecido por encima de su potencial. ¿Pero a costa de qué? Y entonces, a costa de una volatilidad exacto, alta en las variables macroeconómicas, que es lo que no se puede permitir. Y tuviéramos tasa de cambio, no se sabe por dónde, 1. porque tuviéramos una sobredemanda de divisa en la economía en este momento. Y entonces, ¿qué sentido tiene tú crecer a un 7, a un 8, si el efecto que tú vas a generar es un efecto de crisis? Exactamente. Que a la postre lo que va a hacer es crearte una situación más difícil, más inmanejable y más dura para la población, porque tú tuvieras que estar pagando unos precios, una inflación demasiado fuerte, y entonces la población estuviera sacrificada. Yo me asombro cuando yo veo los mecanismos de la prensa, que más que todo parece mecanismo mediático de chantaje hacia los mismos gobiernos, hacia las mismas autoridades, de que deja ver que yo tiro en la prensa hoy para ver cómo el gobierno reacciona. De que la gente habla todos los días de que todo está caro, de que todo está más caro. Entonces yo digo, pero yo no entiendo, porque yo voy al supermercado y yo busco una caja de cornflakes y la veo a un precio hoy y mañana la veo al mismo precio. Y después vuelvo a la semana y la veo también al mismo precio. Y las variaciones que pueda tener están en función de cualquier tipo de mecanismo o de oferta o de bonificación del supermercado o cualquier tipo de cosa en donde aparezca. Tú te encuentras hoy en el renglón lácteos, leche, entre 45 pesos, la misma leche a 60 pesos, con la misma calidad. Tú tienes la opción. Y tú decides también, tú tienes las opciones. Ahí están las líneas blancas que se llaman hoy, que son, no vamos a decir nombres, sino que decimos nombres siempre y cuando pasen por el departamento administrativo de la gente económica. No, pero hay líneas. O sea, fíjate que inclusive las grandes cadenas de supermercados están buscando la forma de hacerle llegar a sus clientes productos con calidad a menores precios. Correcto. Y no sacrifican ni escatiman esfuerzo en invertir. O sea, ¿cómo tú te explicas, por ejemplo, que hoy tengamos más de 35 tiendas La Sirena en el país entero, en cada provincia? Pero ya hay provincias chiquitas que tienen 2 tiendas. O sea, ¿en dónde está? O sea, ¿qué refleja eso? La gente dice, bueno, ¿y por qué hay tantas plazas? Evidentemente van a haber algunas que se van a ir quedando obsoletas, viejas, competitividad, pero es un mercado. O sea, lo que pasa es que la gente, y yo me
Nosotros tenemos todos 50 años. Pero el Santo Domingo de hoy no es el Santo Domingo de hace 30 años que se acaba en la Abraham Lincoln. Claro. O sea, esta es una mega ciudad. O sea, aquí tenemos 2.5 millones de habitantes que consumen, que demandan servicios. Y una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del tema de la estabilidad, y Luis dio en el clavo, en el manejo. Entonces, la gente tiene que entender que las economías no se abren para que crezcan, porque es muy peligroso. Entonces, cuando tú no tienes control de las variables externas, fíjate que el petróleo, en cuestión de una semana, bajó $15. Y en cuestión de 3 días, subió $10. Entonces, tú no tienes capacidad predictiva. Inclusive, los think tanks, la gente que trabaja y que predice los precios del oil price net, no tienen control de proyección. Ya no proyectan, ya te presentan el dato del día. O sea, ¿qué va a pasar si Gaddafi aparece o no aparece? Si Libia toma control. ¿Qué es más beneficioso, Gaddafi o una gente que no se sabe quiénes son los que están tomando el poder? ¿Se sabe si Gaddafi dejó minas en los pozos petroleros? O sea, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué va a pasar con Siria, que también está en un problema? ¿Qué pasaría con Arabia Saudita? ¿Cómo se está moviendo o sea, cómo se mueve Europa con su crisis financiera? ¿Cómo reaccionan los mercados? ¿Qué están comprando? Petróleo, commodities, oro. Evidentemente todo el mundo está comprando oro porque el precio del oro sigue para arriba, entonces evidentemente hay una demanda. Que tienen cuarto. Sí, sí, ese es el mercado, los inversionistas, las opciones que tienen los inversionistas. Pero eso tiene una gran ventaja para la República Dominicana. Por ejemplo, el sector minería creció en este semestre un 65.2% en comparación al semestre del año pasado, 2010. Bueno, lógicamente creció mucho porque el año pasado la Falcon estaba paralizada sus operaciones y sus ventas. Exacto, sí, pero todavía no han salido al mercado plenamente porque todavía están en arranque. Están a menos capacidad de su capacidad completa, están a menor capacidad. Prácticamente de cero. Sí, vamos a una pausa, venimos en breve.